Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a continuar con las siguientes partes de nuestro ingeniero. Ya nos encontramos un poquito mejor. Le pedimos las disculpas correspondientes. Intentaba poder finalizar este proyectito por el Día del Padre, ya que me estuvieron solicitando y pues les comento que estuve un poquito mal de salud con temas de gripe, en el cual no podía grabar por el tema de mi voz. Pero ya estamos nuevamente retornando para continuar el proyecto, ya que este ingeniero ha sido muy solicitado. Y pues como nos hemos quedado en la parte de aquí, vamos a continuar el día de hoy con la parte de la cabecita, en el cual la cabeza lo hacemos con el color piel. Y recuerden que este es hilo de algodón, quesito de una sola hebra, que mide aproximadamente un milímetro a 1,5 milímetros. Y pues en esta ocasión vamos a iniciar. Tejemos con el mismo crochet que hablamos del 1.75. Ustedes pueden tejer con el crochet de su preferencia. Vamos a iniciar con la parte de la cabeza, en el cual vamos a iniciar con un anillo mágico de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que finalizamos los 8 puntos, jalamos y ahora continuamos con la unión. En la fila número 2 vamos a realizar 8 aumentos durante 8 veces. Al final de esta fila yo voy a obtener 16 puntos bajos y ahí lo estamos realizando. En la fila número 3 vamos a hacer la secuencia de 2 aumentos y 2 puntos bajos. Se va a repetir durante 4 veces. Ahí tengo 2 aumentos y ahora continúo con 2 puntos bajos. Nuevamente 2 aumentos y continúo con 2 puntos bajos. Sigo con los 2 aumentos más. Aquí realizamos 2 aumentos. Ahí tengo 1 y ahí tengo 2. Continuamos con 2 puntos bajos y luego realizamos 2 aumentos más y finalizamos con 2 puntos bajos. En total, en esta fila número 3 voy a finalizar con 24 puntos. Vamos a contar si coincide. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ahí estamos. Entonces vamos a continuar con la siguiente fila que hablamos en la fila número 4. En esta fila voy a iniciar con un punto bajo y luego continúo con 2 aumentos. Ahí tengo un aumento, ahí tengo 2 aumentos. Luego vamos a seguir la secuencia de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí procedo con 2 aumentos. Entonces la secuencia de 4 puntos bajos y 2 aumentos se va a repetir durante 3 veces. Ahí ya hice una vez, ahora vamos por la segunda. 2, 3, 4 y sigo con los 2 aumentos. Uno, 2,
3 y 4, y nuevamente procedo con los 2 aumentos. Y luego, como ya hice las 3 que nos pide, entonces me quedarían aproximadamente 3 puntos bajos. Aquí cierro con 3 puntos bajos mi fila número 4. En total, en esta fila estamos finalizando con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 puntos. Ahora continuamos con la siguiente fila, que hablamos de la fila número 5. En la fila número 5 vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos. Ahí tengo 1, ahí tengo 2, y ahora procedo con 2 aumentos. Ahí tengo un aumento y ahí tengo el segundo aumento. Ahora en esta secuencia vamos a seguir con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego procedo con 2 aumentos. Ahí tengo 1 y ahí tengo 2. Los 6 puntos bajos y un aumento se va a repetir durante 3 veces. Entonces ya hicimos una vez, vamos por la segunda vez. Ahí tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Y procedo con los 2 aumentos. Ahí tengo un aumento y ahí tengo el otro aumento. Nos faltaría uno más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y procedemos nuevamente con los 2 aumentos. Y luego estamos finalizando con los 4 puntos bajos que nos queda. 1, 2, 3, 4. En esta fila debo finalizar con 40 puntos bajos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 26, 38, 40. Entonces, seguimos con la siguiente fila. Hablamos de la fila número 6. En esta fila lo que vamos a realizar es, para iniciar, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y luego sigo con 2 aumentos. Ahí tengo 1 y ahí tengo 2 aumentos. Y luego voy a continuar con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y procedo con 2 aumentos. Es decir, 8 puntos bajos y 2 aumentos se va a repetir de la misma forma por 3 veces. Ya hice una vez, vamos por las siguientes 2. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y seguimos con los 2 aumentos. Ahí tengo un aumento y ahí tengo el segundo aumento. Ahora vamos por los 8 más que nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y seguimos aquí con los 2 aumentos. 1 y 2. Y luego terminamos con los puntos que nos quedan, que hablamos de 1, 2, 3, 4 y 5. En esta fila debemos cerrar con aproximadamente 48 puntos bajos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 48.
Acá finalizamos con los 48 puntos bajos. Y ahora vamos a continuar con la siguiente fila, que hablamos de la fila número 7. En esta fila número 7 vamos a iniciar la secuencia de 4 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4. Y continuamos con los 2 aumentos. Y en esta secuencia vamos a hacer de 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí procedo con 2 aumentos. Es decir, que 10 puntos bajos y 2 aumentos se va a repetir durante 3 veces. Entonces ya hice una vez, vamos a continuar con las dos últimas. 2, ahí tengo 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y procedo con los 2 aumentos. Nos falta el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y procedo con los 2 aumentos. Ahí tengo un aumento y acá el siguiente aumento. Y luego continuamos con los puntos que nos quedan para cerrar la fila, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. En total en esta fila debo finalizar con 56 puntos bajos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 y 56. Esta fila número 8 va a ser la última fila que vamos a realizar de aumentos, en la cual va a ser la secuencia de 5 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y procedo con 2 aumentos. Ahí tengo 1 y 2. Luego vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y hacemos 2 aumentos, es decir, 12 puntos bajos y 2 aumentos se va a repetir de igual forma por 3 veces. Entonces ya hicimos una, ahora vamos por las siguientes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y procedemos nuevamente con los 2 aumentos. Ahí tengo los 2 aumentos y ahorita vamos por lo último, que hablaríamos de 12 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y procedo con 2 aumentos más. Ahí están mis 2 aumentos. Y luego finalizo con los puntos que me quedan, que hablamos de 7 puntos. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Entonces, en esta fila yo debo haber finalizado la fila número 8 con 64 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. Entonces, una vez que finalizamos con 64 puntos, ahora vamos a tejer desde la fila número 9 hasta la fila número 24. Muy bien, ya nos encontramos en la fila número 24. Como pueden observar, hemos avanzado esta cantidad y ahora vamos a colocar los ojitos de seguridad, que estaríamos colocando el número 10. Lo vamos a colocar en la fila desde el anillo mágico hasta la parte de aquí. Yo ya lo he realizado, lo que son los huequitos para ingresar los ojitos de seguridad, pero les recuerdo que lo colocamos entre la fila número 15 y la fila número 16. Entonces, una vez que ya colocamos, ya tenemos contado, y la distancia es de 10 puntos, es la distancia. Entonces vamos a colocar, recuerden que en esta ocasión los ojitos van a ser colocados de la parte de abajo para arriba, ya no de arriba para abajo, sino de abajo. Este sería prácticamente para unir al cuerpo, y esto va a ser para cerrar y colocar el cabello. Así que desde aquí hasta aquí lo vamos a colocar en la fila 15 y 16 con una distancia de 10 puntos, y lo tratamos de colocar aquí. Como la cabeza es cubo, lo tratamos de centrar en la parte de una de estas partes, de unos cuadrados, y lo centramos así. Las esquinas no tienen que quedar aquí, así. Y entonces colocamos los ojitos. Ahí lo tengo uno, ya le he colocado, y acá lo coloco el siguiente. Entonces, lo que vamos a realizar en este momento es, de preferencia, les sugiero que ustedes puedan colocarle su seguridad. Aquí le colocamos la seguridad de esta forma. Así son los seguridad, y lo colocamos así para la parte de arriba. Y hacemos lo mismo con esta. Entonces, una vez que colocamos lo que es los ojitos de seguridad, ahora ustedes pueden con algún encendedor de su preferencia, o voy a tratar de quemarlo en este momento. Entonces, así es como nos quedan los ojitos ya quemados. Y ahora giramos porque ya estarían colocados nuestros ojitos. Entonces la carita va a ser para la parte de abajo, y ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a continuar con lo siguiente, que hablamos de las disminuciones. Entonces seguimos. Aquí colocamos lo que es marcador, y vamos a empezar nuevamente con las disminuciones, en el cual vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya realicé 5 puntos bajos. Ahora voy a realizar 2 disminuciones. Aquí voy 1 y aquí voy 2. Luego voy a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
y procedo con 2 disminuciones nuevamente. Entonces les recuerdo que 12 puntos bajos y 2 disminuciones lo vamos a repetir por 3 veces. He realizado una vez, ahora vamos por las 2 veces más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y procedo con las 2 disminuciones. Ahí tengo 1 y ahí tengo 2. Ahora vamos por la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y procedo con las 2 disminuciones. Luego finalizo con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En esta fila número 25 vamos a finalizar con 56 puntos bajos. Ahora continuamos con la siguiente fila, en la cual sería en la fila número 26. Y en la fila número 26 vamos a realizar 4 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 y realizo 2 disminuciones. Ahí tengo una disminución y ahí voy por la segunda. Y luego voy a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Realizo 10 puntos bajos y procedo con 2 disminuciones. Ahí tengo 1 y ahí tengo 2. 10 puntos bajos y 2 disminuciones. De igual forma se va a repetir durante 3 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y procedo con 2 disminuciones más. Ahí tengo una disminución y la otra disminución. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y nuevamente procedo con las 2 disminuciones y luego tejo lo que me queda, que hablamos de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, aquí estoy uniendo, se me ha acabado el hilo y lo estamos uniendo. 4, 5, 6. Así es como finalizo esta fila. Voy a terminar con 48 puntos bajos, que hablamos de la fila número 26. Continuamos con la fila número 27 y en la fila número 27 vamos a realizar lo que es 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y procedemos con 2 disminuciones. Ahí tengo 1 y ahí tengo 2.
y luego continúo con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y procedemos con 2 disminuciones. Recuerden que 8 puntos bajos y 2 disminuciones lo vamos a repetir por 3 veces. Entonces ya realicé una vez, ahora voy por las siguientes. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente procedo con las 2 disminuciones aquí. Y continúo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hablamos las 2 disminuciones. Y ahora tejemos los puntos que nos quedan. 1, 2, 3, 4 y 5. En esta fila estaría finalizando con 40 puntos bajos. Nos encontramos en la fila número 27. En la fila número 28 vamos a realizar 2 puntos bajos. 1, 2 y procedo de igual forma con 2 disminuciones. Ahí tengo una y ahí tengo la siguiente. Y luego tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y procedemos con 2 disminuciones. Es decir, 6 puntos bajos y 2 disminuciones lo vamos a repetir durante 3 veces. Ahí tengo una vez, voy por las siguientes 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y procedo con las 2 disminuciones más. Nuevamente vamos por los 1, 2, 3, 4, 5, 6 y procedemos con las 2 disminuciones. Y luego tejo lo que me quedan, que hablamos de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Aquí nuevamente estaríamos finalizando en esta fila número 28 con 32 puntos bajos. Vamos aquí, vamos a ir rellenando, vamos a ir ingresando lo que es el relleno. Antes de poder ingresar el relleno, también de igual forma vamos a colocar en los ojitos. Muy bien, aquí ya hice lo que es un ojo para que ustedes nos podamos guiar, y les comento que a continuación vamos a hacer este otro ojito y vamos a empezar con el color blanco con hilo de algodón. Entonces, y lo vamos a colocar. Recuerden que nuestra carita va a ser para la parte de abajo, donde vamos a coser de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer el ojito y el color blanco, el párpado, lo vamos a hacer en la parte de aquí. Ahí jalamos y luego lo colocamos hasta la parte en la misma dirección, más o menos, que hablamos de aquí.
y lo ingresamos. Ahí lo tengo lo que es el color blanco y ahora hacemos un nudo por la parte de adentro. Y ahí, una vez que hacemos el nudo, cortamos más o menos pequeño nada más. Y ahora vamos a hacer con el color negro, vamos a hacer la pestaña. Hacemos la misma secuencia, más o menos lo sacamos aquí, aquí, y luego vamos a colocarlo en la parte de aquí, o sea, uno y en el segundo, pero no de frente, sino este sería de frente y este sería acá abajo. Entonces acá abajo lo ingresamos y luego hacemos un nudo. Entonces acá nuevamente hacemos un nudo. Una vez que hacemos un nudo, ahora vamos a hacer la ceja. Y también lo realizamos con el color negro. En el cual la ceja lo vamos a tomar de la parte de aquí. Dejamos uno, acá dejamos 1 y 2 y aquí más o menos lo tomamos. Aquí y vamos a contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá regreso nuevamente y le voy a dar el doble. Entonces ahí va a ser el doble. Y luego hacemos como la colita de la ceja, para que se nos vea con colita la ceja, lo hacemos así. ¿Sí? En la siguiente fila, para que se vea más o menos con cómo se quita. Más o menos para que se vea con su esquinita. Ahí. Entonces, y luego lo que realizamos es solamente amarramos. Y aseguramos bien. Una vez que hayamos asegurado, cortamos. Y es como ya estaríamos contando con la estructura de la carita. Ahora en el caso de la nariz vamos a bordarlo con el color piel y vamos a hacerlo en la misma fila donde o una fila donde terminan lo que es la naricita. Ahí vamos a tomar una distancia de 1, 2, 3 y vamos a realizar 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a tomar más o menos 1, 2, 3. Está bien. 3 para cada, vamos a dejar 3 puntos para cada ojito. Y aquí vamos a tomar en la nariz, se va a bordar con 4 puntos. Entonces, una vez que realizo así de esa forma, le doy 3 pasadas. Y ahora vamos a hacer este detallito que lo vamos a hacer por la parte de aquí.
y así. Entonces una vez que llegamos aquí lo ingresamos y ahora vamos a hacer el nudo con con el hilo que hemos ingresado. Y luego cortamos el hilo. Y en el caso de la boquita, vamos a dejar dos filas, más o menos casi al finalizar la nariz. Vamos a colocar con hilo color negro y lo hacemos en esta fila. Dejamos más o menos 1, 2, 3 y en el tercero vamos a colocar lo que es la boquita a un costado para que se vea así más o menos. Y solamente amarramos y una vez que amarramos y ajustamos, entonces cortamos el hilo. Ahora, como ya tenemos lo que es la definición de la cabecita, ahora vamos a colocar lo que es el relleno, porque la boquita ya le hemos definido toda la carita. Nos faltarían las orejas, pero eso se hace una vez que cerramos. Entonces vamos a colocar en este momento lo que es el relleno. Y ahora vamos por la fila número 29. Entonces en la fila número 29 lo que vamos a realizar es un punto bajo. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Y luego vamos a hacer 2 disminuciones. Ahí tengo 1 y ahí tengo la siguiente. Luego continúo con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y procedo con las 2 disminuciones. Ahí tengo una disminución y ahora voy por la siguiente disminución. Ahora 4 puntos bajos y 2 disminuciones lo vamos a repetir durante 3 veces. Entonces ya realicé una vez, ahora voy por la segunda. Nuevamente hago los 4 puntos bajos y 2 disminuciones. 1, 2, 3, 4 y procedo con 2 disminuciones. Vamos por la siguiente. 1, 2, 3 y 4 y procedo con las 2 disminuciones.
y luego termino con los 3 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2 y 3. En esta fila número 29 yo voy a finalizar con 24 puntos bajos. Ahora continúo con la fila número 30 en el cual voy a hacer 2 disminuciones y 2 puntos bajos. Acá inicio con 2 disminuciones. Ahí tengo 1 y la siguiente disminución. Entonces lo vamos a repetir, 2 disminuciones y 2 puntos bajos. Ahora nos toca los 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora nuevamente voy a hacer 2 disminuciones y 2 puntos bajos. Lo vamos a repetir durante 4 veces. Ahora me toca las 2 disminuciones nuevamente. 1 y 2. Y ahora voy con los 2 puntos bajos. 1 y 2. Y procedo con las 2 disminuciones. 1 y 2. Nuevamente 2 puntos bajos. 1, 2 y procedemos con las 2 disminuciones. 1 y 2 y termino con 2 puntos bajos. 1 y 2. En total en esta fila número 30 estoy finalizando con 16 puntos bajos. Aquí realizamos lo que es ya para poder ir cerrando. Vamos a ingresar relleno porque ya estaríamos prácticamente cerrando. Ahora vamos a continuar en la fila número 31 y en la fila número 31 solamente vamos a hacer 8 disminuciones. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces quiere decir pues que me quedo ya con 8 puntos en la fila número 31. Entonces aquí ya vamos a cerrar, en el cual retiramos lo que es el marcador. Si ustedes tienen lo que es si ustedes desean ingresar más relleno, lo podemos realizar antes de cerrar, si en caso ven que les falta. Ingresamos lo que es ya para ir finalizando un poco de relleno, porque ya sería lo último que estaríamos ya realizando con respecto a la cabecita. Una vez que ya estamos ok, ahora solamente tomamos una aguja y vamos a juntar los puntos. Y ahora juntamos todos los puntos que nos quedan, estos 8 puntos, con la aguja.
y jalamos. Una vez que jalamos, entonces ya lo tratamos de esconder esta hebra, esta que tenemos aquí, lo ingresamos. Una vez que escondemos por varios lados, simplemente cortamos. Ahora vamos a realizar lo que es la oreja. Vamos a contar en la fila número 13 desde acá, desde el anillo mágico, y lo vamos a colocar en la fila 13, 14, 15 y 16. Entonces acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Esta es la fila 13 y vamos a tomar la fila 14, 15 y 16. Estas tres filas las vamos a tomar y con una distancia de 6 puntos del ojo. Así que vamos a hacer la oreja y lo hacemos de esta forma. Colocamos un hilo así y ahora ingresamos de esta manera. Esta tirita la dejamos y ahora vamos a hacer una cadena. Y ahora vamos a realizar lo que es en este de aquí, en esta cadenita vamos a hacer un punto bajo, un medio punto, un punto alto, otro punto alto, total son 2 puntos altos, y regresamos con un medio punto y terminamos con un punto bajo. Luego hacemos una cadena y ya aquí sacamos y vamos a esconder este hilo. Y lo vamos a ingresar por la parte de aquí. Vamos a esconder lo que es el hilo y lo escondemos por aquí. No se va a notar porque esto lo vamos a coser al cuello, así que no se va a notar en estas partes. Una vez que escondemos el hilo, simplemente cortamos y volvemos a esconder este de aquí que nos queda. Y acá ya tenemos lo que es las orejitas. Y acá vamos a maquillar. Yo tengo una brocha de este grosor más o menos y lo estoy colocando este color. Ustedes pueden colocar el color de su preferencia. Y maquillamos lo que son los cachetitos. Las cejas de igual forma. Y por último, en este caso, la nariz. Entonces ya la carita de nuestro ingeniero así estaría quedando maquilladito. Solamente nos faltaría lo que hablaríamos, el cabello y el casco.